central de este 7º Congreso Provincial de Medicina General y Equipos de Salud. Tengo el honor de introducirles a 3 gigantes compañeras y militantes de nuestras políticas de género a lo largo y a lo ancho de toda América Latina y el mundo. Les presento a la doctora en Psicología Alicia Stolkiner, a la doctora en Psicología Débora Tájer y a nuestra compañera, la doctora Asa Cristina Laurel. Las dejo con ellas. Hola, hola. Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Es un gusto para nosotras estar aquí con ustedes. Y les quiero contar un poquito cómo surgió este panel, cómo fue la idea de este panel. Tuvo que ver con un debate que empezamos a tener espontáneamente Alicia Stolkiner y yo en Facebook. En relación con el actual debate parlamentario acerca de la legalización del aborto, que como ustedes saben es la 7ª vez que se presenta, pero que esta vez tiene un condimento muy particular, que es que el actual presidente dijo que había que empezar a debatirlo, si bien también sentó posición de que él no está a favor, pero es la primera vez que un presidente o presidenta hace esto, con lo cual le da un matiz político muy particular. Entonces, en este sentido, lo que se empezó a debatir en todos los ámbitos, por lo menos en los que yo circulo, es si esto es una cortina de humo o si es un derecho legítimo, o ambas cosas, que me parece que estamos inclinadas a pensar que por este lado, ¿no? Es ambas cosas. Es una cortina de humo para tapar muchas de las políticas impresentables y por el otro lado es un derecho legítimo que tiene una historia muy larga. Entonces, parte de lo que empezamos a discutir, y por eso Cintia dijo, Cintia Altamirano, que nos presentó, fue la que dijo, esa mesa tiene que estar en el Congreso de Medicina General. Y cuando vimos que en el programa estaba Cristina, amiga y compañera, Cristina, por esas cuestiones de la historia, fue secretaria de Salud de México DF en el momento de implementación de la legalización del aborto y como prestación de los servicios de salud. Entonces, nos parecía muy importante en un congreso como este, dada la presencia de Cristina, que en este debate ella cuente la experiencia, cómo ha sido la experiencia política de esa implementación y cómo ha sido el diálogo entre la gestión en salud, los servicios de salud y el movimiento de mujeres. Entonces, es parte la cocina de la mesa, ¿no? Para que ustedes sepan de qué vamos a hablar. Algunas de las preguntas y de las cuestiones que empezamos a discutir con Alicia y que es parte de lo que pudimos relevar la discusión actual es por qué antes, con comillas, no, y por qué ahora, con comillas, sí, ¿no? Y entonces, yo quería tomar algunos puntitos a modo de disparador. El año pasado, cuando fue el Encuentro Nacional de Medicina General en Mar del Plata, a mí me tocó, como la primera actividad del Congreso, un coloquio sobre género y políticas públicas. Y recién llegada a Mar del Plata, sin anestesia, me preguntaron, ¿vos estás a favor o qué pensás de que el Encuentro Nacional de Mujeres sea en el mismo momento que el Congreso Nacional de Medicina General? Sin anestesia y sin saber qué se estaba debatiendo, yo dije, me parece fantástico, pero porque tiene que ver con una postura personal de que florezcan 1000 flores. Me parece fantástico que hubiera 2 eventos muy importantes a favor de los derechos en 2 lugares diferentes y que haya gente para los 2 lugares. Pero lo que yo no sabía es que había habido una interna dentro de la Sociedad de Medicina General en relación a que no se había tomado en cuenta que era el Encuentro Nacional de Mujeres.
Entonces, digo las dos cosas, y lo dije en ese momento. Me parece fantástico que puedan haber esos dos eventos al mismo tiempo, pero el año que viene, o sea hay que fijarse, y de hecho se hizo, que no coincidiera. Y creo que esto, que es una anécdota, tiene que ver con una tensión que hay al interior de la medicina social y, por supuesto, al interior de la medicina general. ¿Qué posición tomar en relación con los derechos de las mujeres a la salud y los temas más urticantes, como es el aborto? Bien. Dicho esto, digo que lo que muchos de ustedes saben, que en la Argentina hay aborto legal por causales, ¿verdad? Lo que llamamos ILE, interrupción legal del embarazo. Y que a partir de 2012 aproximadamente, con dos cuestiones, con la guía para la atención de los abortos no punibles y con la posición de la Corte Suprema frente al fallo FAL, que hizo una interpretación del artículo 86 del Código Penal, fundamentalmente con respecto a la causal violación, que interpretó que no era solo violación de idiota o demente, que era la interpretación, la lucha, digamos, la cuestión, para decir que era legal en el caso de todas las violaciones. Entonces, a partir del 2012 se abre un panorama muy importante, que es la práctica de la interrupción legal del embarazo en los servicios de salud en términos legales. Acá me dicen que no. Bueno, se abre un panorama que es el siguiente. Se puede hacer, pero no se hace. Bien, entonces, existe un marco legal que habilita, pero al mismo tiempo hay una objeción masiva de conciencia de los servicios para no hacerlo, salvo la medicina general en el primer nivel. Es decir, que casi los únicos abortos de ILE que se hacen en la Argentina, en los servicios de salud, son en el primer nivel y están hechos por la medicina general. Entonces, me parece que eso, decirlo acá, es muy importante para legitimar lo que ustedes hacen, aún con estas contradicciones que yo estaba planteando recién. ¿Sí? Y sabemos que el problema y la vulneración mayor está en el pasaje al segundo nivel, donde casi todos los ginecólogos y ginecólogas y obstetras se oponen y hacen objeción de conciencia, fundamentalmente porque los grupos de derecha militan fuertemente esas asociaciones. Y la segunda razón es que, con muy pocas excepciones, las facultades de medicina no preparan para esto. O sea, no hay preparación técnica para lo que es legal. Como yo suelo viajar por la medicina social, me he encontrado muchas de ustedes en México, en Colombia y en Uruguay. Es decir, que la medicina general ha tomado en manos propias ir a formarse a los lugares donde esto es legal, para estar técnicamente formadas, fundamentalmente más mujeres que varones, para poder brindar lo que es un derecho. Y me parece importante ponerle palabras a esto, que es una realidad medio que invisible, que es una práctica real pero que está invisibilizado. Bueno. ¿Qué pasa con el gobierno de antes? O sea, esto que les estoy diciendo es a partir del 2012, ¿verdad? Una de las cuestiones es que el gobierno de antes no tenía convicción en que el aborto legal fuera incluido ampliamente en el sistema de salud. Lo toleró, pero no lo implementó. No le dio combustible, ¿no? Fundamentalmente porque no era una política propia y había tensión al interior del gobierno. De hecho, esto les voy a contar, es una cuestión personal, cuando escuché que Francisco, nuestro querido Francisco, era papa, yo dije, sonamos. O sea, si esto venía difícil, la alianza con Francisco Bergoglio
iba a cerrar totalmente. Entonces, ahí tenemos un problemita entre lo nacional y popular y la amistad con Francisco. Pero este no es el único tema que no es una política propia de lo nacional y popular. Con Alicia hablábamos, la ley de salud mental, ¿no? El matrimonio igualitario. Pero esta política actual de este presidente de plantear, no política, esta acción, porque no es una política, esta acción de plantear que se abra el debate, tampoco es una política propia. No voy a hablar mucho de esto porque Alicia les va a hablar un poquito más de esto, pero tampoco. Y también hay que analizarlo para poder saber cómo posicionarse, ¿no? Y además, porque mucho del apoyo puede tener que ver con un eugenismo, ¿no? Un neoliberalismo eugenista, que eso sí les gusta mucho, eso sí que es una política propia. Y algo de esto les puede venir bien. Entonces, yo voy a decir cuál es mi posición al respecto. Yo creo que hay que apoyar este proceso. De hecho, acá está el pañuelo. De hecho, me han convocado para el banco de profesionales que vamos a ir a atestiguar con los diputados. Y porque es muy importante que aunque este gobierno intente capitalizarlo, esta ley salga. Entonces, quiero convocarles a que desde la medicina social y desde la medicina general estemos a favor de la legalización del aborto voluntario. Y ahí voy a hacer una distinción. Lo que tenemos hasta ahora aún vulnerado es el aborto cuando esto es un problema para la salud, es decir, más allá de la voluntad de las mujeres. Y lo diferente que trae la interrupción voluntaria del embarazo es el valor de la autonomía de las mujeres. Hay una diferencia en que esto sea un problema sanitario, que lo es, pero además de ser un problema sanitario, es un derecho de las mujeres a tener autonomía sobre los propios cuerpos y a que la libertad sexual no se cobre la salud de las mujeres. Que haya, esto lo dijo Dora Barrancos muy bien, que la autonomía en la sexualidad que los varones puedan tener sin que esto impacte en sus cuerpos, de alguna manera haya una medida para que esto también pueda ser en los cuerpos de las mujeres. Entonces, en este sentido voy a utilizar una palabra que a lo mejor ustedes no conocen, pero que muchos sí deben conocer, es que no podemos tener una posición machirula, ¿no? Es una palabra que se está utilizando mucho. No podemos seguir diciendo que hay otros problemas muy importantes y que de esto no nos vamos a ocupar. Nos tenemos que ocupar de todos los problemas y de este también como gran problema. Y además entender que esto que yo intento plantearles es un debate que está atravesando toda la sociedad. En todos lados se está debatiendo cómo se dirime este conflicto. ¿Cómo hacemos para dejar de actuar como si esto no pasase? Seguir con las mismas formas de ejercicio de poder, con las mismas formas de militancia, con las mismas formas de grupalidad que sostienen que estos problemas son problemas menores. ¿Sí? Que los grandes problemas son la pobreza, la inequidad, por supuesto que lo son, pero este también. No es que esos no y estos sí, todos, y este también. Y yo creo que un cierre de un congreso como este, yo no sé si conocen la expresión que está en inglés, en español no se utiliza tanto, que es All Men Panel, ¿no? Hay como una política también de género que no puede haber paneles solo de varones, que muchas veces en los temas importantes acontece. Bueno, que este congreso cierre con un All Women Panel me parece que es un buen auspicio de hacia dónde queremos ir y qué construcción nos queremos dar. Yo dejaría acá y le paso la palabra a Alicia Stolkiner. Bueno, realmente es un placer compartir este espacio y es un gusto compartirlo con ustedes. Cuando me llamaron para decirme que formara parte de esta mesa,
tuve un pequeño rictus académico. Dije, yo no soy especialista en eso. Que fue exactamente lo que me pasó en una mesa sobre migración e infancia, cuando les dije, no me dedico al tema de migración, y me acordé después que había sido exiliada. Entonces, y que había llevado a mi hijo en ese proceso. Entonces, quiero decir, el tema género y el tema tal como estamos debatiéndolo en este momento, y no es un tema del cual no me ocupe, porque en todo caso, por eso estoy acá, porque tuvimos un debate con Débora, toca y cruza con algo que probablemente es un campo al cual yo he llegado por distintas prácticas, que es el campo de derechos humanos, y no de derechos humanos como cuerpo jurídico, sino en todo caso como un constructo paradójico, que es una herramienta que particularmente en la Argentina ha dejado una huella en la cultura, pero en todos lados deja una huella en la cultura, acerca de la alteridad, o sea, acerca de esto que se construye como los otros, estos otros que después son objetivables, estos otros que después son subsumibles, estos otros que después son descartables. Entonces esto va atravesando, y podríamos decir, la cuestión de la excepción es un tema muy importante en el campo de la salud mental, pero cuando pensamos la cuestión de la excepción en el campo de la salud mental empieza a aparecer además el tema de género, y ahora me está pasando en este momento una cuestión muy interesante con discapacidad, que me invitaron a un congreso muy importante de discapacidad, donde ningún colectivo de personas con discapacidad está invitado a disertar. Entonces estamos tratando de hacer el movimiento de que las personas con discapacidad o con diversidad funcional, como dicen ellos, sean las que tengan la palabra además en el congreso, que además habla sobre ello. Pero volviendo sobre esto, hay una frase que quizás estoy cansada de repetir, pero me parece muy valiosa. El nivel real de democratización de una sociedad se mide por la forma en que trata a las mujeres, a los diversos, a los locos y a los niños. Y agregaría, llegando de Brasil, y además a los negros. O sea, en realidad, por la forma en que trata a todos aquellos que van configurando como excepción a la plenitud de derechos, cuando los derechos en realidad fueron, como diría Marcelo Rafín, enunciados de tal manera que reflejaban en espejo a quien los enunciaban. O sea, cuando se enuncian los derechos, construyen como sujeto de derecho a un varón adulto, blanco, heterosexual, o por lo menos manifiestamente heterosexual, propietario y en preferencia de modelo europeo. Y todo lo demás va construyendo las excepciones, y a mí me quedó, en este último viaje a Brasil estuve prácticamente centrada en el tema de raza y la huella de la esclavitud en la configuración de la subjetividad, y entonces vuelvo sobre lo que significa el movimiento de mujeres y la fuerza y la potencia que tiene el movimiento de mujeres, porque ahí donde se cuestiona la cuestión patriarcal, se está cuestionando el núcleo íntimo en el cual se configura el principio de amar al que a uno lo somete. Es la relación entre amor y sometimiento lo que está en juego, y el desafío de pensar otras formas de amor, porque ¿cómo no haber amado a quienes eran nuestros padres? ¿No? ¿O qué forma de amor? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo no amar a la pareja si se tiene una pareja? Pero todo esto va teniendo, y cuando digo una pareja me estoy refiriendo a que el modelo de dominación entre pareja masculino-femenino es estructural, se repite aún entre parejas que son del mismo género. Entonces, y el movimiento de mujeres, de las mujeres, por la forma en que aparece como colectivo en la Argentina en este momento, es un movimiento que en sí mismo le coloca un jaque a la propuesta neoliberal. Esto no quiere decir que el neoliberalismo actual no tenga una forma permanente de recaptura de todo. Entonces, a nivel internacional, utiliza el tema de la mujer para justificar bombardear países que son musulmanes. Las mujeres musulmanas tendrán que encontrar ellas su camino. No es cuestión de bombardear sus países para justificar la dominación geopolítica en nombre de la defensa de los derechos de la mujer. Como mujer, digo, no necesitamos eso. Pero sin embargo, cuando digo la potencia del movimiento de mujeres y en qué punto lo pone en jaque cuando al poner en el eje la cuestión de la solidaridad, la sororidad, el cuidado,
desafía esa idea de derechos individuales, exitista. ¿Por qué? Porque vuelve a retomar esa idea del Levinas de derechos, que mis derechos son básicamente los derechos del otro, y míos en cuanto yo soy el otro del otro. Entonces, no hay un derecho individual. Si yo tengo un derecho que es absolutamente individual y otros no lo tienen, lo mío no es un derecho, es un privilegio. Y es por ese mismo privilegio que yo puedo decir personalmente, por ejemplo, que algunas mujeres no han abortado nunca porque han tenido acceso a educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, y otras que conocí en México se iban a Londres a abortar. O sea que ni siquiera necesitaban correr el riesgo legal porque viajaban a un país donde el aborto era legal. En esa diferencia, en esa estructuración de diferencia, además se juega otra cuestión que muestra, que creo que es un tema que también trabajamos mucho en salud, que es la cuestión del biopoder. O sea, el principio actual, digamos, central, como diría Foucault, es hacer vivir y dejar morir. Y cada vez más va a ser dejar morir cuando la presidenta del Banco Mundial nos dice que el problema es que la población está llena de gente que vive demasiado. La palabra demasiado, de la palabra demasiado se desprende la solución final. Y la solución final no va a ser matar, sino dejar morir. Ahora, esto vuelvo al tema de los cuerpos. En el dominio, en el modelo del dominio sobre el cuerpo de la mujer, ahí donde toma la decisión o no sobre el aborto y su sexualidad, está contenido el modelo del dominio de los cuerpos. Entonces es prácticamente una necesidad romper con esto. Y tenemos muchos riesgos. ¿Por qué? Y ahora voy a ir a lo actual. ¿Por qué este gobierno no tiene ningún problema cuando se lo meten por la cabeza? Porque en realidad, como dije en ese debate, debo decir, se han subido un tren pero no manejan la locomotora. Es exactamente eso, se han subido un tren que no saben dónde lo lleva. No, pero ¿por qué no tiene ningún problema? Porque la nueva derecha neoliberal, hay una parte de esa derecha neoliberal cuya única moral es la acumulación de la ganancia. ¿Está claro? Los otros, los que representan la nación, los moralistas, los católicos, etcétera, son parte de eso, apoyan eso, pero en realidad atrasan en relación a eso. No tienen ningún problema y ya lo escuché el otro día, vamos a votar por la despenalización del aborto, pero no le pidan a la sociedad que lo pague. ¿Está claro? O sea, lo van a dejar librado a la fuerza del mercado. Quiere decir, no vamos a correr el riesgo de que a la mujer la metan presa, pero si no tiene los 50.000 pesos para pagar el aborto, va a correr los mismos riesgos que está corriendo ahora. Entonces, hay un punto del debate que es central en la ley que ha sido presentada, porque lo otro que ha pasado es que ya se han presentado un paquete de leyes, algunas absolutamente disparatadas, pero disparatadísimas, tipo, vamos a sacar el feto a la semana 20 y pico y lo vamos a poner en una incubadora para ver si sobrevive, la mujer se tragó el embarazo, le hicieron una cesárea, el bebé lo van a martirizar y si es que sobrevive va a ser con discapacidad, la familia adoptante, no sé, bueno, en síntesis, disparatadísima. Pero el objeto de esa multitud de leyes, yo les digo cuál es porque lo aprendimos con la ley de salud mental, es que cuando el debate llegue a Cámara de Senadores, que es la más conservadora, manden de nuevo a diputados. Y ahí empieza como una demora de ping-pong para ir transformando las cosas, cambiando la letra, etcétera, etcétera, y con suerte cambia el escenario político, pasa el 2019 y además pierde estado parlamentario. Entonces, veamos, porque no se trata ahora, yo creo que todo proyecto de ley es perfectible. Les voy a decir lo que aprendimos con la ley de salud mental. Todo proyecto de ley es perfectible. Cuando se iba a implementar la ley de salud mental, alguien me dijo va a traer muchos problemas. Le dije, me encantó, pero son problemas nuevos, porque los viejos los traemos desde el siglo XIX. Y ya los conocemos todos y los mismos que ahora se quejan de los problemas nuevos no hicieron nada por cambiar los problemas viejos. Se enteraron ahora del tema. Y hay otra cosa que aprendimos en la ley de salud mental, con la ley de salud mental, y la vimos en julio del año pasado. Una ley es una herramienta de trabajo. No es el Estado el que implementa las leyes. El Estado lo que hace es
trabajar alrededor de algunas leyes, pero las leyes son herramientas de trabajo. Quiere decir, tienen que ser apropiadas por actores sociales que después la pelean palmo a palmo en cada una de las instancias institucionales y dispositivos donde hay que pelearlas. Por eso, cuando en julio apareció un disparatado decreto reglamentario que daba por tierra con la ley de salud mental, y fue una respuesta tan impresionante de los actores que la ley había potenciado, la respuesta fue en las redes, en la movilización, en los servicios, etcétera, que ahí, yo me imagino, acá perdónenme, va a ser una grosería de política nacional, Marcos Peña debe haber dicho por qué nos tragamos este garrón, en pleno cambio de ministro, que es esto de la ley de salud mental de envuelta, y ahí viene el cambio de discurso en salud mental con la apuesta de una dirección de salud mental que viene de Trieste, formada a la italiana, digamos, que por supuesto el problema no va a ser el discurso que tiene el director de salud mental, que quizás tiene las mejores intenciones, sino la ausencia de presupuesto para la ejecución de la ley. Pero lo cierto es lo que evitamos, como diría Silvia Berman, la real voluntad de ejecución de una ley se ve en el presupuesto. Bueno, tendremos que pedir los recursos. Es así, tendremos que pedir los recursos. Y con respecto a al debate que tenemos ahora planteado alrededor de la interrupción legal del embarazo voluntaria, como bien dijo Débora, tiene una dimensión ética, tiene una dimensión política, tiene una dimensión religiosa y tiene una dimensión instrumental. Pero lo que se está jugando alrededor de eso es un derecho de libertad en relación a los cuerpos. Y creo que en ese punto es que nosotros tenemos que tenerlo presente. Cristina creo que va a plantear muy bien cómo es el campo de la implementación, pero tenemos que tener presente que esa es la locomotora a la cual se ha subido un gobierno cuya función en realidad es dejar morir. Muchas gracias. Buenos días todas y todos. Un gusto estar aquí en esa mesa con mis amigas. Yo voy a presentar algo muy concreto, que es qué hicimos cuando yo era secretaria de Salud en el Distrito Federal, porque resulta que se había dado una movilización muy importante y se hizo una ley de interrupción legal del embarazo que sí traía, vamos a decir, condicionantes, pero en realidad estaban todas las posibles, digamos. Entonces, justo cuando yo llegué a la Secretaría, la Suprema Corte había fallado en el sentido de que la Ciudad de México, que es una entidad federativa, tenía la posibilidad, era legal, que hiciera sus propias leyes sobre este tema. Entonces, también hay que decir que seguramente como aquí el aborto clandestino es muy común en México, y ahí hay una clara diferencia porque las mujeres que tienen recursos se van a las clínicas privadas, se hacían el aborto sin ningún riesgo y no, en realidad no pasaba nada, pero sí las mujeres pobres, sin recursos, hacían abortos clandestinos que en no pocas ocasiones llevaban a la muerte. Y también la Ciudad de México es probablemente es mucho más progresista de otros estados de la República Mexicana, aunque también hay que decir que la República Mexicana, desde la guerra de Juárez, que era la guerra en contra que era una guerra liberal, digamos. Desde entonces, por ejemplo, todas las iglesias son propiedad estatal y hasta hace 20 años
los curas, monjas y monjas no podían aparecer en la calle vestidos como tales. O sea, que hay un, vamos a decirlo así, un sentimiento anti-iglesia, aunque la gente sea religiosa. Y creo que eso también es importante tenerlo presente porque eso da mucho el contexto. Bueno, cuando la Suprema Corte falló a favor de la interrupción legal del embarazo, el ILE, entonces nosotros nos dimos, porque nosotros lo primero que teníamos que hacer era el reglamento de la ley, porque la ley es una cosa, el reglamento es otra, y ahí lo hicimos conjuntamente las autoridades de salud con las organizaciones de mujeres. Y ahí hubo uno de los temas que se puso efectivamente a discusión era la objeción de conciencia. La posición que yo tomé en ese tema era que dije, miren, vamos a hacer como una división del trabajo. Ustedes, las organizaciones de mujeres, promuevan la interrupción legal del aborto y nosotros, las autoridades de salud, vamos a garantizar de que ocurra en condiciones dignas para la mujer, y lo que yo no quería que ocurriera era que las clínicas y los hospitales se convirtieran en campos de batalla entre los que están en contra y los que están a favor, porque me parece que de cualquier modo hay que efectivamente realizar la interrupción legal del embarazo en condiciones dignas y también en el entendimiento que no es muchas ocasiones una decisión fácil para la mujer. Entonces, lo que hicimos en este sentido fue que reconocimos la posibilidad de objeción de conciencia, pero que era una obligación de la institución de salud. O sea, el médico o médica individual podía negarse, pero la institución tenía la obligación de realizar la interrupción. Habíamos hecho algunas cosas anteriores junto con IPAS, que no sé si IPAS existe aquí, pero en realidad es una organización que está presente en toda América Latina. Y ellos levantaron una encuesta con el personal de salud. Y fue muy interesante porque la mayoría de los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, etcétera, etcétera, en realidad, como el 80% no estaba en contra, lo que les preocupaba en todo caso era que podían ser castigados por realizar una interrupción del embarazo. Y ahí luego lo que hicimos para instrumentar lo que era el ILE, formamos 3 o 4 equipos, médico, enfermera, trabajadora social y un psicólogo, y para que ellos fueran como el equipo que realizaran estas intervenciones. Y además nunca explicamos o hicimos público cuáles eran los hospitales donde se estaban haciendo estas intervenciones, porque yo también lo que decía es que con la primer aborto con graves complicaciones o muerte de una mujer, entonces ya nos va a venir encima de nosotros, bueno, todos los que están en contra. Desde luego hubo muchas movilizaciones de la derecha, pidieron mi renuncia no sé cuántas veces, pero digamos nunca se convirtió en eso que ha sido muy común en varios países,
precisamente que la clínica donde se realizó el hospital, ahí es el escenario de la confrontación que yo a toda costa quería evitar. Y efectivamente, no, o sea, hubo manifestaciones en contra, marchas, cosas, yo diría muy fuertes en el sentido que, y yo supongo que ustedes lo han vivido aquí, que nos llamaban, son asesinos, ustedes no cuidan a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que era relativamente sorprendente es que era gente muy joven. O sea, eran hombres y mujeres de 17, 18, 19, 20 años, entonces había como una cuestión de un fanatismo muy fuerte, fanatismo que se repitió en otros estados, particularmente en otros estados que quedaba dentro de lo que es la franja del territorio de México, donde la derecha es muy fuerte, donde incluso se hizo una guerra civil entre los que gritaban "Viva Cristo Rey", con lo que era todo el avance de, vamos a decirlo así, la Revolución Mexicana en los 30s, que fue una confrontación muy cruenta que terminó y duró bastante tiempo. Entonces, lo que queríamos realmente hacer era que todo el problema ideológico no estuviera presente directamente en lo que era la intervención del aborto. También otra cosa que ahí nos pusimos de acuerdo con las organizaciones feministas, que además éramos amigas, nos conocíamos, entonces fue una discusión relativamente fácil en esos términos. Y también en esa discusión hubo un compromiso por parte de las autoridades de salud de que íbamos a hacer una política muy activa de salud sexual y reproductiva, y también simultáneamente trabajar todo el problema de violencia familiar. O sea, tomamos como un paquete completo, y nos pareció muy importante porque también el tema de la política activa de salud sexual y reproductiva, una de las cosas que tratábamos de poner a un lado, porque había como la idea que si la mujer o el hombre era menor de 18 años, entonces deberían de tener la autorización de sus padres para que le diera algún tipo de anticonceptivos. Y también tenemos mucho interés en promover lo que era el uso del condón, porque teníamos todo el problema con VIH-Sida, y queríamos empezar a bajar el contagio, y que también tuvo muy buenos resultados. Y en esos términos creo que fue como también no solamente centrarnos en lo que era la interrupción legal del embarazo. Tuvimos algunos casos donde yo intervine directamente, porque había casos de chicas, niñas muy jóvenes que estaban en un momento muy avanzado del embarazo. Y ahí lo que era evidente era que si nosotros negara
a realizar esa interrupción legal del embarazo, era evidente que iban a ir a una interrupción, un aborto clandestino. Ahí sí yo personalmente tomé la decisión de que lo íbamos a hacer para no exponer a la mujer, y en algunos casos realmente niñas, 11, 12, 3 años, porque no tenía sentido negarnos a hacerlo para mandarle directamente a un abortista clandestino. Y yo les diría que, bueno, durante el tiempo que yo estuve como secretaria no tuvimos ningún caso ni siquiera de complicaciones. Y lo que también el otro problema que se planteaba era, y como era el único estado en la República donde se hacían los abortos, les van a llegar de todas partes de la República, los van a inundar, no van a poder hacer todos los abortos que se piden. Pero en realidad creo que lo que ayudó es que efectivamente llegaban mujeres de otros estados, pero con el tiempo llegaban en condiciones de embarazos muy tempranos, lo que significaba que hubo toda una discusión sobre la píldora del día después, lo promovimos, etcétera, justamente para que no avanzaran los embarazos y luego hubiera problemas para hacer la interrupción. Y a estas alturas, en realidad, en la Ciudad de México, yo no tengo los datos, bueno, lo voy a decir así. Yo sé que se están realizando muchos del orden de 15,000, 20,000 interrupciones legales del aborto, del embarazo, pero prácticamente todas estas interrupciones se hacen en los centros de salud grandes. Y hay varios centros donde lo hacen y hasta donde que yo sepa no ha habido complicaciones. Entonces yo creo que hay como varias cuestiones que son importantes de subrayar. A mi modo de ver, debería de haber responsabilidad ahora sí institucional del Estado de que se haga la intervención. Pero creo que negarse a la objeción de conciencia es una política errónea, en el sentido de que es como dar un tema de pelea donde se podría resolver de otra manera. Desde luego que la Ciudad de México tenía una ventaja, que es un territorio muy pequeño. Entonces, ahí siempre está cercana la posibilidad de siempre hay esos equipos de salud que pueden realizar la intervención. Eso desde luego no es cierto en todo el país y ahí habría que verlo. Yo voy a terminar diciendo que cuando yo hice mi residencia en Suecia, yo estuve medio año haciendo ginecología obstetricia en una ciudad relativamente pequeña y la única que no tenía objeción de conciencia para hacer los abortos fui yo. Entonces, sin embargo, con el transcurrir del tiempo, ya no hay muy rápidamente la idea de que se pueden hacer los abortos y deben hacerse tempranamente, se instaló. Entonces yo también tenía esa experiencia y creo que eso nos habla de que las sociedades, en cambio, donde las mujeres están dando sus luchas, creo que ahí hay un cambio cultural a veces mucho más rápido de lo que pensamos. Por otra parte, hay todavía estados en México, estados federados en México, o sea, sus provincias, donde hay mujeres en la cárcel porque tuvieron un aborto espontáneo. Y eso ya es realmente el colmo. Y eso, digamos, es el otro extremo, donde no solamente la mujer tiene
autonomía o decide sobre su cuerpo, sino un proceso fisiológico que resulta en un aborto espontáneo, lleva a un proceso penal donde las mujeres se quedan en la cárcel de 10 a 15 años. Gracias. ¿Un espacio de intercambio? Sí. ¿Cuántas preguntas? ¿Abrimos preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Buenos días. Me presento, soy de Florencio Varela, de un equipo de salud de un barrio que se llama San Eduardo. Soy trabajadora social y jefa del centro de salud y feminista. Así que es un lujo tenerlas en el panel, en este último panel. Una alegría, además, que sean las que estén cerrando este congreso. La lucha por la legalización del aborto nace de los movimientos feministas en nuestro país. Y bueno, simplemente una reflexión. Coincido con lo que ustedes plantean, en que es un momento en que el tema está visibilizado, y aunque realmente yo también considero que es una cortina de humo esto, para tapar el desastre que está ocurriendo en nuestro país, creo que las mujeres tenemos que tener, los movimientos de mujeres y todos los que apoyamos la legalización del aborto, la astucia de poder llevar esa agua a nuestro molino. No importa cuál sea la intención, o sí importa, pero también creo que es un momento muy importante porque es la primera vez que se está debatiendo en el Congreso y además con los aportes de un montón de profesionales y activistas que están llevando no solo su opinión, sus experiencias también y todo lo que han investigado a lo largo de estos años. Así que es un momento muy importante, creo yo, para la visibilización de esta temática. Y por otro lado, tomo lo que decía la doctora Alicia, el tema de que me gustó mucho esto que decía, de que las leyes son herramientas de trabajo, porque esta es una discusión que al interior de los equipos de salud se da permanentemente. Hay un montón de leyes que protegen a los pacientes nuestros que vienen al centro de salud, la ley de salud mental, la ley de violencia de género, el protocolo del aborto no punible, etcétera, etcétera. Llevarlas adelante y poder ponerlas en práctica es una responsabilidad de los equipos de salud. No podemos anteponer nuestros dogmas o nuestras creencias a el ejercicio de los derechos de los pacientes, porque no es una cuestión de fe o de dogma o de creencias. No interesa lo que yo creo, lo que yo pienso. Lo que interesa es que podamos brindar, en este caso a las mujeres, la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos porque es un derecho. Entonces, anteponer mis dogmas a eso no solo es un error, primero que es un ejercicio de poder espantoso, porque somos profesionales de la salud y esto es una problemática de salud pública. Tiene que quedar claro eso para cualquiera de los integrantes de un equipo de salud. Nada más. Hacemos dos.
Hola, Carmen Báez, del MSP, Movimiento por la Salud de los Pueblos. Viví algunos años en Sudáfrica, cuando Nelson Mandela, que creo que todos lo conocieron, fue presidente. Una de las primeras leyes que él pasa fue una ley pública de salud para todos, incluidos los negros que durante el apartheid estaban excluidos. Y sorpresivamente, una de las primeras leyes que saca parte de esa fue la despenalización del aborto. Ahí no hubo ni discusión previa, ni había grupos feministas, nadie supo bien por qué esa ley pasó antes de la antitabaco también. Bueno, aparece, yo estaba trabajando, no estaba como directora, estaba trabajando en el terreno a nivel distrital y había que implementarla. Y apareció la objeción de conciencia, porque no hubo discusión, no hubo preparación de la sociedad. Pero pasó un fenómeno muy particular. La gente comenzó a saber a través de los medios de difusión de que eso estaba disponible y a través de la modalidad oral en las comunidades, y había colas terribles, pero el servicio, a pesar de tener su reglamento, sus protocolos, no se les podía responder a esa demanda. Entonces, a partir de discusión de los equipos a nivel distrital se decidió, y aquí viene un poco el internacionalismo, Cuba. Había médicos cubanos que no tenían eso y que ya habían transitado por todo eso, como dijo Asa, en Suecia, ¿no? Ese proceso. Entonces los médicos cubanos, aparte de hacer todo lo que estaban haciendo, no tenían problema y eran los que en los primeros años comenzaron a implementar este programa en el sector público. ¿Qué pasó? Poco a poco el personal médico se fue dando cuenta las ventajas que esto tenía y en el transcurso, creo, de 5 o 6 años, fueron abriéndose y aceptando de que había una necesidad concreta en sus comunidades, porque cubanos había pocos y tenía que ser centralizado, la gente tenía que viajar, había largas colas. Y lo importante de esto, y yo creo que eso es algo que tenemos que manejar cuando sí está la ley, está el instrumento, de explicar de que eso es voluntario, de que es para pobres y seguro. ¿Qué significa seguro? Y eso yo lo vi y fue muy importante de observarlo. Cuando es igual que el SIDA, cuando una persona viene y sospecha y quiere hacerse el test, le hacemos un aconsejamiento, lo aconsejamos, ¿no? Preaconsejamiento. Después la persona acepta hacerse el test y después viene el post. Bueno, en el aborto, en la interrupción del embarazo, por lo menos en Sudáfrica, el protocolo era ese. Estaba disponible el servicio en el sector público, gratuito para todas las mujeres, y el protocolo era evaluar el caso, depende de la edad, como decía Asa, si era menor, si tenía autorización o no, gestionarla, etcétera, etcétera, y una sesión de aconsejamiento para que esa persona diga sí quiero hacerlo y cómo quiero hacerlo y qué voy a hacer después de hacerlo, que ahí viene el componente de prevención. Y bueno, después se lo hacía, cada país adopta una cierta metodología, y el posaconsejamiento, porque sabemos todas que es muy traumático para cualquier mujer pasar por ese momento. O podemos imaginarlas que no pasaron por ese momento. Y ahí reforzando también las medidas de anticoncepción, etcétera. Entonces yo creo que el argumento para el activismo feminista, de generalistas, de mujeres, es ese. Esto es voluntario, es para que esté disponible la accesibilidad de un servicio que las ricas no necesitan, pero las pobres sí necesitan, y que es seguro, y que es hecho de una forma que tiene contención la mujer cuando llega a los servicios. Creo que aquí debe estar pensado, yo no estoy en el ambiente, pero es eso lo que significa. Quería hacer este aporte que me tocó vivir en mi vida en los terrenos africanos. Último por acá. Último y le pasamos la palabra. No, perdón. Solamente señalar, recalcar la enorme politicidad que tiene este tema. Que esto que está ocurriendo sea un error de cálculo de Peña debe ser construido. Debe hacerse valer toda la experiencia política que tiene la Argentina en materia de derechos humanos para que esto de repente sea
algo que pueda cambiar, porque yo creo que va a haber un antes y un después si esta ley se aprueba. Así que felicitar a la mesa, a capitalizar la experiencia de Asa Cristina, que nos da algunos indicios de cómo va a ser este conflicto, llamar y pedir participar para ampliar el marco de alianzas, el marco de legitimidad que tiene este proyecto de ley. Y recordar, lógicamente, que quien ha visto morir en un hospital miserablemente a un adolescente por un síndrome de Mondor o una septicemia, no puede permanecer pasivo por ninguna causa, ni religiosa, ni política, ni moral que se cuadre. Es una cuestión de principio para todos los que participamos de los servicios de salud, pelear porque esta ley salga. Eso es lo que quería decir. Bueno, voy a ser muy breve dos cosas. Una, un dato demográfico. La Argentina pasó entre el siglo XIX y el siglo XX, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en un lapso muy breve, que son menos de 30 años, de un crecimiento demográfico natural a un crecimiento demográfico controlado. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto lo estudia Susana Torrado, Historia de la Familia en la Argentina Moderna. La Argentina venía con un crecimiento demográfico natural, lo que se llama la cantidad de nacimientos que haya según... y de golpe pega una bajada así, y baja la natalidad en un periodo de menos de 30 años, en un periodo en el cual no existían ni los anticonceptivos orales, ni los anticonceptivos mecánicos, salvo algunos pesarios de oro que usaban algunas clases, y existían únicamente unos preservativos rudimentarios, que probablemente se usaban más de lo que se usaron después. Esto lo hizo la población argentina con el Estado en contra, porque el Estado argentino siempre fue natalista, con la Iglesia en contra, porque la Iglesia se oponía a los anticonceptivos, y con la medicina en contra, porque la medicina se oponía al control de la natalidad por la forma que sea. Quiere decir, una población, es un fenómeno que se estudia internacionalmente, una población que con el Estado, la Iglesia y la medicina en contra modificó sus pautas de nacimiento. Debo decirles, porque esto no le va a gustar a los que sí plantean el aborto, es que el recurso fundamental que se utilizó fue el aborto. Entonces tenemos una sociedad que históricamente utilizó el aborto como método anticonceptivo, simultáneamente, como método de no crecimiento demográfico, simultáneamente a manifestarse ideológicamente en contra. Es un extraño estándar, es un extrañísimo estándar, es un fenómeno social rarísimo. Entonces, en algún punto, lo que se está debatiendo hoy pone en conexión y en contradicción el discurso con la práctica. Hemos tenido un presidente que se pronunció en contra del aborto para después descubrir que su mujer dijo que le había hecho hacer un aborto, ¿o no? Sí, señor. ¿Qué? Y otras cosas más. Entonces, volvamos, lo otro que quiero decir con respecto a la ley es una herramienta, que tenemos un legado. El legado es que en este periodo que pasó, el anterior, la pesada herencia, tuvimos un paquete de leyes, de avance de derechos, que es impresionante, y esas leyes las produjimos entre todos, las peleamos entre todos, las demandamos entre todos. Entonces tenemos no solo la ley de salud mental, la ley de muerte digna, hay que estar en los servicios hospitalarios para saber la diferencia que si uno reclama el alivio que inclusive tienen los médicos cuando dejan de martirizar a una persona en el proceso de morir. Como me dijo del médico, le dije, no lo haga, y me dice, gracias, dice, yo lo mismo hubiera hecho por mi madre, me dijo, exactamente, en todo caso una extracción de sangre arterial en una persona que de cualquier manera iba a morir. Listo, vuelvo a esto, tenemos leyes muy interesantes, tenemos una ley de discapacidad que tenemos que agarrar hoy entre las manos porque se están recortando todos los beneficios que se le dieron a las personas con discapacidad. Tenemos, y nos falta esta. Y en esto yo quiero decir algo contra la objeción de conciencia. Hay
en todo caso, no me gustaría que me atienda una persona que está haciendo algo que piensa que no debe hacer, en la práctica. No me gustaría que me opere un médico que cree que es un pecado la transfusión y me la tiene que hacer, no sé si está claro. Entonces, el tema de la objeción de conciencia, que según en una investigación que se hizo en Uruguay, curiosamente, que fue altísima la objeción de conciencia en Uruguay, pero fue altísima por razones no religiosas, eso es curioso. El tema de la objeción de conciencia es un tema que no se resuelve por la vía, en esto me parece muy importante lo que dijo Cristina, por la vía de la imposición, se resuelve por la vía de cómo van procesando las cuestiones, las personas, porque no se puede imponer a alguien, es casi les diría una violencia laboral, imponerle a alguien que haga algo con lo cual está profundamente en desacuerdo. No sé si estoy... Y quiero decir otra cosa, con respecto al tema profundo del aborto, una vez que tengamos la ley y una vez que la decisión, entonces vamos a tener que pelear por otras cosas. Porque si la ley de flexibilización laboral sale, ya no vamos a tener que pelear por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que no nos obliguen a hacerlo, a que no nos metan contratos laborales que nos obliguen a abortar para no perder el trabajo. Ojo con eso. Ojo. Entonces, vamos por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, pero después sigamos en la línea de lo que se logró con diciembre, que es que no saliera en febrero la ley de flexibilización laboral. Ese es un paquete que les es indispensable. Y acabamos de juntar 1 millón de firmas para pedir la revisión de la ley de reforma previsional. Por lo tanto, no estamos tan mal. La crisis de los sistemas democráticos formales en América Latina es monumental y va a tocar todo. Esta crisis se inició hace bastantes años y va a tocar todo, va a tocar hasta la forma tradicional política de configuración de los partidos políticos. Ni hablemos de las formas de manipulación de los partidos políticos. La crisis de los modelos formales es así. Pero una cosa es la democracia formal y otra cosa es cómo vamos día a día, paso a paso, en términos de colectivos, construyendo esta ampliación de derechos que no nos van a quitar. Eso me parece que es indispensable. Yo quería decir 2 o 3 cositas. Una es que me parece muy interesante que nos reunamos acá para pensar estrategias, ¿no?, en relación a estos temas. Y también, fundamentalmente, tener una mirada estratégica y una acción estratégica, ¿no? Las cuestiones no son lineales, son situadas, y en cada momento hay que ver dónde posicionarse en relación a qué. Entonces, yo diría varios temas en relación a esto. Primero, la escuchaba a una de las compañeras hablar y contrastaba con algo que decía Cristina. A veces nos toca hacer base y a veces nos toca hacer gestión. Y tenemos que tener preparado qué hacer en cada uno de esos 2 lugares. Acá nos va a tocar, probablemente, ojalá, que salga la ley, pero en un momento que la gestión no somos nosotros. Y la política de salud no la planteamos nosotros. Entonces no vamos a poder garantizar un montón de cuestiones desde la gestión, pero sí nos va a tocar, porque en los servicios sí estamos nosotros. Entonces va a tocar eso. No es que así debe ser, sino que así nos va a tocar. Y quiero hacer hincapié sobre esto. Bien. La otra, y volviendo a eso, ya en otro plano, que las leyes por la legalización del aborto a veces salen, como dijo Carmen recién, un paquete completo en un país que entra a la democracia, como fue en Sudáfrica, lo metieron adentro, a alguien se le ocurrió, no fue un proceso político en relación a ese tema, y bueno, adelante, y fue así. En otros países, como en Francia, fue un gobierno de derecha, buscando legitimidad. Cristina nos contó una gestión local, pero con 20 millones de habitantes, como legitimidad para el progresismo. Bien. Bueno, Uruguay, una legitimación dentro de una facción dentro del Frente Amplio. No hubiera salido con el otro amigo, el oncólogo, ¿sí? Salió con el Pepe. ¿Bien? Bien. Entonces, me parece que es interesante ver esto,
No siempre es igual, no todos los procesos son iguales. Y por otro lado, tomar algo que señalaba Carmen, que es el tema de la contención. Y ahí hay una cuestión que me parece interesante deslindar. Hay muchos proyectos en pugna y probablemente lo que salga va a ser un camello, que es un caballo dibujado por una comisión. Es decir, va a salir una versión media, no va a salir la mejor ley. Pero probablemente pongan los equipos interdisciplinarios, que esto tiene una doble vertiente. La contención es muy importante porque abortar es una decisión muy compleja y el acompañamiento es necesario, pero los profesionales también pueden estar ahí para decidir si esa mujer tiene derecho o no, cuando en realidad tiene derecho. O sea, pueden obstaculizar un derecho, pueden ser contención o pueden obstaculizar. Entonces digo esto que todo el mundo lo sepa, que no todos los colegas son buenos, ni buena onda, ni son a favor de los derechos. Es una cuestión que quería. Bueno, y por otro lado, y para terminar, que me parece muy importante que se entienda, que todo el movimiento de la medicina social y de la medicina general entienda la politicidad del tema. Y cómo, lo decía Giglio recién, cómo es una oportunidad, y tomando lo que decía Alicia, de la locomotora que no manejan, que se subieron a un tren, bueno, si nosotros tenemos cosas claras en relación a esto, tenemos que actuar. Y tenemos que ver cómo estratégicamente dirimimos esta lucha por el poder. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo por principio no me meto a hacer política en países que no es el mío, porque a mí no me gusta cuando... Bueno, pero somos varios países. Bueno, pero lo que yo quería decir es que yo creo que también el tema de la interrupción legal del embarazo y otros temas de derecho son muy importantes, o sea, es verlo de otra manera, de otro ángulo, son muy importantes para ir generando ¿cómo llamarlo? La hegemonía de las ideas progresistas. Entonces creo que ahí van como sumando, y la Ciudad de México hasta la fecha es, a pesar de que ha estado el gobierno, las fuerzas progresistas que luego no se hicieron tan progresistas y luego hasta muy corruptas, sin embargo sigue siendo un territorio donde que está a la vanguardia en el país, y yo creo que eso es, entre otras cosas, gracias a ese proceso de instauración de una serie de políticas progresistas, como fue la pensión universal para los adultos mayores, como lo fue el programa de servicios médicos, medicamentos gratuitos, como fue un apoyo a los jóvenes para que pudieran ir a la escuela, la construcción de nuevas universidades, de preparatorias, etcétera, que no se había hecho en mucho tiempo, justamente porque estábamos en una ola neoliberal. Y por último, y eso es anécdota, pero me parece importante porque México fue uno de los primeros países de América Latina que convirtió el uso de los anticonceptivos en una política de Estado. Y yo me acuerdo cuando andaba en el campo y se me acercaba una mujer campesina y me dijo, porque había, no, que las mujeres necesitan muchos hijos, que entren muchos hijos, y sobre todo en el campo. Entonces yo iba caminando, ella venía en el sentido opuesto y me dijo, ¿cómo lo puedo hacer para no tener más hijos? Y me parece que eso expresaba lo que me acordaba a propósito de lo que dijo
Alicia sobre cómo por medios propios y probablemente primitivos, la propia gente cambió lo que eran las tendencias demográficas en un momento dado. En ese sentido, pues yo creo que también debemos pensar que estos temas no nada más los discutimos nosotros, sino también la gente común y corriente. Agradecemos a las 3 compañeras que con total generosidad se sumaron a este panel. A las compañeras feministas les voy a pedir que la despidamos con el cantito. Ahora que estamos todas, vamos, ahora que estamos todas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, Gracias. Les vamos a hacer un reconocimiento por parte de las autoridades de la Federación Argentina de Medicina General, el presidente Adrián Alacino y el presidente Rubén Trepiquio. Gracias. Bueno, vamos a aprovechar este momento que tenemos para hacer un agradecimiento a esta mesa, así que le vamos a entregar tanto a Alicia como a Débora el mate de la amistad de la Asociación de Medicina General, grabado, y la taza del 7º Congreso. Así que gracias por estar siempre, Débora querida, te queremos mucho. Gracias Alicia, muchas gracias por estar siempre acompañando este movimiento de la medicina general. Bueno, para los invitados internacionales tenemos acá también un regalito y a Asa Cristina lo vamos a hacer ahora porque ahora viene la entrega de premios, los premios del Congreso, viene el video breve de 3 minutos que hicieron los compañeros que han trabajado muchísimo, pero como Asa se va a tomar el avión y Sara Quintero, por favor, vamos a llamarla acá arriba, la profesora cubana, odontóloga, estomatóloga, que se van a tomar el avión ahora, entonces vamos a hacer entrega acá. Rubén, por favor. Tenemos el termo, un termito, el mate también para Sara y tenemos una plaquita, un acrílico que la asociación te quiere hacer, Sara, en reconocimiento a tu presencia en este congreso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Cuba por estar siempre con nosotros, el Seminario Internacional de Atención Primaria que el año que viene cumple 25 años y que Sara nos ayuda junto con el profesor José Ramón y Josefina a construir. Muchas gracias. Ahora, por favor, Rubén, vamos a entregarle a Cristina. El termo también para que tomes cafecito, no mate, pero bueno. El termo con el logo de la asociación. El mate de regalo, el mate de la amistad. Bueno, y el acrílico que dice: a la doctora Asa Cristina Laurel por su participación en el 7º Congreso de Medicina General y del equipo de salud, por un sistema integrado de salud, nuestros principios y valores. Gracias.